Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia, o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal?
A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez. Y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado.
Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices, bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que
El Señor Jesucristo puede. Y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones. Tanto judíos como cristianos sufrirán. Anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad,
hacer más buenas obras que nunca antes, orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar. Y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no... La mayoría de personas, lamentablemente, son guiados por la voz de Satanás. Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad, tantas violaciones, tanta violencia, tantas urgías y adicciones, tanta maldad, porque han seguido la voz de Satanás. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás empezó su trabajo con la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, y vino a confundirlos, vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás le dijo a Eva fue, ¿con que Dios les ha dicho? Él quería que dudaran de la palabra de Dios. Y Satanás siempre hace lo mismo hizo con Jesús. A Jesús le dijo, está escrito, tírate porque Él mandará ángeles a que te rescaten.
Siempre Satanás querrá que tú dudes de la palabra de Dios. Satanás intentará sembrar en ti semillas de duda, de que no existe un creador. Por eso el ateísmo ha crecido en los últimos tiempos. Esa es la obra de Satanás, enfriando el corazón del hombre. Satanás le dijo a la mujer, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Yo les había dicho, si ustedes comen de ese árbol morirán. La palabra de Dios, que es viva, justa y eficaz, sabe lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero Satanás quería hacerlos dudar de esa palabra y les dijo, no morirás, sino que serán como Dios. Le vendió una idea falsa a la mujer. Le vendió una idea falsa de placer, de emoción. Y eso hizo que la mujer desobedeciera a Dios, porque estaba escuchando la voz de Satanás. En 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndole creer que si consiguen fama, que si consiguen placer, que si consiguen dinero, van a ser felices. Y eso es todo lo que necesitan. Y el mundo se ha equivocado siguiendo la voz de Satanás. Y es por eso que muchos artistas terminan con sus propias vidas, porque se dan cuenta que al seguir la voz de Satanás, lo único que les produjo fue dolor, fue angustia, fue incertidumbre. Satanás quiere guiarte al infierno, porque ese será el lugar que fue preparado para él y sus ángeles. Pero él quiere que tú lo acompañes. El infierno es un lugar terrible, lleno de dolor y de angustia. Mucha gente cree que el infierno está en esta propia tierra, que el sufrimiento que vives aquí, eso hace parte del infierno. No es verdad. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor emocional o físico que se pueda comparar con un solo grado de dolor que se producirá en el infierno y será eterno. Y ese es el lugar donde terminarán miles de seres humanos, lamentablemente, por seguir la voz de Satanás. Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con el Creador, y esto trajo muerte a sus vidas, muerte física y espiritual. Muerte física porque murieron, y el hombre había sido creado para nunca morir y estar con Dios. Pero sus cuerpos envejecieron y luego murieron, enfermaron y murieron. Pero muerte espiritual, pues la Biblia dice en Isaías 59:2 que a causa del pecado del hombre se suscitó una separación entre Dios y el ser humano, y ya no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso creó un vacío emocional, un vacío existencial. Eso trajo muerte, pues la palabra muerte significa separación. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual y trajo muerte emocional. Pues a causa de ese pecado también vino los celos, la envidia, el orgullo y la amargura al corazón del hombre. Fue por eso que Caín mató a su hermano Abel, porque se ensañó su corazón, sintió celos, envidia, porque Caín también escuchó la voz de Satanás. Y esto trajo muerte y dolor para su propia vida, para su descendencia y para su familia. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy en tu vida solo hay dolor, si hoy en tu vida solo hay tristeza y amargura, si hoy en tu vida hay destrucción, si estás al borde del colapso, yo puedo decirte con toda seguridad que tú has seguido la voz de Satanás. Y aunque eso parece terrible, y aunque esto parece difícil y doloroso en esta tierra, no se compara con el destino eterno que te espera si decides seguir esa voz hasta el final. Debes arrepentirte hoy y no seguir mal la voz del diablo. Créeme. Pero Dios tiene buenas noticias para ti. Hoy es un día aceptable. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna.
Espero que al finalizar este mensaje decidas seguir la voz de Dios. Puedes reconocer que has seguido la voz del diablo si miras todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las circunstancias pueden mostrarte y puedes discernir que has seguido la voz del diablo. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres como un asesino. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, eres entonces como un adúltero. La Biblia dice que si dices fatuo, necio a tu hermano, estás expuesto al infierno de fuego. Entonces has seguido la voz de Satanás. Pero hoy es un día bueno para ti. Pero la segunda voz es la voz del templo. Dice en Isaías capítulo 66 y el verso 6, voz del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la propia voz del hombre. Verás, así como Satanás puede hablar a tu vida, Jesús fue tentado por Satanás. Pero la segunda voz que tú puedes escuchar aparte de la del diablo es tu propia voz. Y quiero que vayan a Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas las pasiones que había en el hombre fueron desordenadas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre para que por medio de ellos viviera. Está el instinto de dormir, está el instinto de comer. Así Dios puso instintos en tu cuerpo que te salvan la vida. Pero cuando el hombre pecó, esos instintos se desordenaron. Entonces el hombre ya no come para alimentarse. Come hasta que ya no puede más, hasta que tiene que vomitar. Porque no tiene una propia percepción saludable de lo que debe hacer, y por eso hay tanta enfermedad en el hombre. El instinto sexual fue desordenado, se convirtió en lujuria y libertinaje. Y el hombre ya no encuentra satisfacción con su propia esposa, ni la esposa con su propio esposo, pues esos instintos fueron desordenados. Es por eso que tú no puedes dejarte llevar por lo que dice tu corazón. Muchas personas dicen: yo voy a hacer lo que quiere hacer mi corazón, yo voy a dejarme guiar por mi corazón, yo quiero hacerlo de corazón. No lo hagas. Tu corazón es engañoso y perverso. Muchas personas no hacen muchas cosas para Dios, como servir, porque dicen que no lo sienten de corazón. Pues eso es una mentira y un engaño de sus propias conciencias. Su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. Los seres humanos solo piensan de continuo en hacer lo malo. Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, entonces en él hay maldad. Y lo que quieres hacer es lo malo ante el Señor. No puedes seguir la voz de tu propia conciencia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de esclavitud es el espíritu que hay en el hombre cuando está apartado de Dios. Nuestra propia voz nos quiere esclavizar. La voz del templo solo quiere pensar en sí mismo. Es decir, el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus propios deseos y anhelos, olvidándose completamente de Dios. Fue la voz que guió a Nimrod para construir una torre. Él dijo: hagámonos de un hombre por si fuéramos esparcidos. Él no quería seguir la voz de Dios que decía que debían esparcirse por el planeta entero. Pero él quería seguir su propia voz. Él quería seguir esa voz que le decía: tú debes tener fama, éxito, dinero, placer. Esa es la voz del corazón del hombre, la que lo lleva por caminos torcidos.
Recuerda, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos a los cuales tu propia voz te está guiando, solo te llevarán a la perdición, a la destrucción. Pues la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Nada puede hacer el hombre apartado de Dios. Lo único que le espera a un hombre cuando se aparta de Dios es la muerte eterna. Y finalmente quiero hablarles de la voz del Señor. Cuando seguimos la voz del Señor, Él nos lleva a la victoria física, a la victoria emocional y a la victoria espiritual. Verás, cuando Dios vino a la tierra a traernos salvación, Él no solamente pensó en nuestro ser espiritual, Él no solamente quería salvar nuestro espíritu eterno, pero Él también vino a sanar a los que estaban enfermos físicamente. Dice Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y ahora Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La voz de Dios te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. La voz de Dios te sacudirá. La mayoría de las veces que escuchas la voz de Dios no te gustará. No te gustará saber que debes amar a tus enemigos. No te gustará saber que debes perdonar al que te ultraja. No te gustará saber que debes abandonar el pecado. Pero es la voz que te da la victoria. Cuando te esfuerzas y eres valiente por guardar y cumplir la palabra de Dios, de seguir la voz de Dios, lo único que espera tu propia vida es la victoria. Dios quiere darte victoria. Si estás cansado de una vida llena de tristeza, de ruina, de dolor y amargura, yo te invito a que sigas hoy la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él habla de cómo una persona cuando sigue su voz es más que vencedora. Es más que vencedora, porque esa voz de Dios te apartará del mal, librarás tu alma. Solamente cuando encuentras la voz de Dios y sigues esa voz, puedes andar en un valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Puedes andar en medio de las circunstancias más difíciles y nada te va a pasar. El Salmo 23 nos da un cuadro y un ejemplo de lo que significa seguir la voz de Dios. Allí el salmista empieza diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de suplir tus necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos primeros 3 versos, Dios muestra cómo Él suple la necesidad física, emocional y espiritual del hombre. Cuando sigues esa voz, cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ti, de tu vida y de tu familia para siempre. Los pastores de esa época guiaban a sus ovejas por medio de la voz. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy hay carencias en tu vida, seguramente no estarás escuchando la voz de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir espiritual, emocional y físicamente a aquellos que le siguen. En la tercera carta del apóstol Juan, en el verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí en el verso 4 del Salmo 23, el salmista escribió, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando escuchas la voz de Dios, podrás enfrentar problemas y circunstancias muy difíciles. Y no hay cristiano que no enfrente problemas y circunstancias muy difíciles. No pienses que cuando te vuelvas cristiano ya no los tendrás. Por el contrario, los problemas se incrementarán. Porque ahora los propios enemigos de tu vida serán los de tu propia casa. ¿Acaso ese hermano que no entiende por qué ahora no quieres ir a beber alcohol con él? Él será tu enemigo. Aquel padre que quiera oponerse a que tú vengas y te congregues en la iglesia, él será tu enemigo. Pero si decides seguir la voz de Dios, no importa qué crisis, qué angustia, qué dolor, qué circunstancia enfrentes, aunque estés en un camino de sombra y de muerte, en un valle de sombra y de muerte, o en un horno de fuego, o estés en medio de los ríos, esa voz te protegerá, esa voz producirá vida abundante alrededor de ti. Si sigues la voz de Dios, podrás enfrentar los problemas más difíciles con la mejor actitud. Y aunque tú muchas veces vas a padecer necesidades, dolor y angustia, esa voz te fortalecerá. Fue como esa voz que guió a Pedro por encima de esas aguas. Fue como esa voz que guió a Juan hacia el cielo eterno para ver lo que Dios tenía preparado para la tierra. Fue esa voz la que le dijo a Pedro: lo que yo llamé limpio, no lo llames tú común o inmundo. Fue esa voz la que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero finalmente dice el Salmo 23, y en su casa moraré para siempre. La pregunta que quiero hacerte al finalizar esta prédica es: ¿quieres vivir en la casa de Dios para siempre? ¿Quieres tener vida permanente en ti para siempre? ¿Quieres estar seguro de su salvación? Entonces debes seguir la voz de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Has discernido hoy que estás siguiendo la voz de Satanás? ¿Envuelto en lujurias, en amargura, en dolor, en homicidios? Quizás estás siguiendo tu propia voz. Solo te preocupas por ti mismo, por alcanzar tus sueños, tus propios deseos y anhelos, y no te importa pasar por encima de nadie. ¿O puedes seguir la voz del Señor? La voz del Señor que te dice que debes negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él escribió en Mateo 11:28, él dijo: si alguno está cansado, venga a mí y descanse. Tome su cruz y sígame. Lleve mi yugo, que es fácil y ligero. Sabes, llevar el yugo de Jesús será fácil, pero no porque lo hagas con tus propias fuerzas, es porque podrás descansar en él. Si hoy decides seguirlo, tendrás vida permanente en él. Finalmente Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy puedes decidir por Jesús. Hoy te voy a invitar a que decidas por Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme obedecer tu voz. Señor, reconozco que mucho tiempo seguí la voz de Satanás, queriendo hacer daño a los demás, queriendo dañar mi propia vida, pero hoy me arrepiento de eso. Muchas veces seguí la voz de mis propios deseos e impulsos que me llevaron a equivocarme, pero hoy quiero seguir tu voz. Hoy quiero postrarme ante ti, reconocer mi pecado y pedirte que me perdones. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo.
Y hoy eres parte de la familia de Dios. Sigue adelante, sigue escuchando la voz del Señor. Cada vez que leas la Biblia, estarás escuchando la voz de Dios. Obedécela y sé fiel hasta la muerte, para que todo lo que Dios prometió en esa Biblia se haga realidad en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Marcos. El capítulo 6 de Marcos, y comenzaremos en el verso 14. Estas palabras: y el rey Herodes oyó hablar de él, porque su nombre se había difundido. Ahora esto es, él estaba oyendo hablar de Jesús, todas las cosas que Jesús hacía. Él hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y aún resucitar a los muertos. Y oyó hablar el rey Herodes de él. Y él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero aquellos que rodearon a Herodes le dijeron: no se llama Juan, se llama Jesús. Pero Herodes estaba convencido y dijo: no es Jesús, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, a quien yo maté cuando Salomé bailaba delante de mí. Yo quedé tan fascinado con su baile que le prometí cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de mi reino. Y luego me arrepentí. Me gustaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía, especialmente cuando me acusaba de adúltero. Pero no quería tener que matarlo, pero había hecho una promesa delante de todos mis señores y damas y todos los jefes del estado, de que le daría a esta chica todo lo que quisiera, y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que tuve que enviar un verdugo para que fuera y trajera su cabeza. Y sé que ha resucitado entre los muertos. Esta es la única explicación para que este hombre recorra todo el país y haga lo que está haciendo y sea tan famoso. Lo llaman Jesús, pero en realidad, dijo Herodes, yo sé que es Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes dijo eso? ¿Sabes? Lo dijo porque su conciencia lo estaba matando. Lo único que podía pensar noche y día era en esa cabeza ensangrentada de Juan el Bautista, que había traído en una bandeja, porque una muchacha había realizado para él un baile sensual, excitando todas sus pasiones. Ya sabes, hay un fondo de conciencia en casi todas las oficinas postales importantes de Estados Unidos. Si has engañado al gobierno y te molesta la conciencia, puedes enviarlo a ese fondo de conciencia. En todo el mundo los niños pequeños saben que ciertas cosas están mal, donde quiera que se encuentren. ¿Quién les dijo? Ahora, cuando el viento viene de esta dirección, tomamos los aviones porque el aeropuerto está justo aquí y vuelan muy bajo sobre el estadio. Y hay efectos de sonidos maravillosos para la predicación. Pero la conciencia es el juez moral del alma. Y la conciencia no dicta una ley, sino que advierte de la existencia de una ley. Piensa en eso por un momento. La conciencia te advierte que existe una ley moral. Esa ley moral la expresa Dios verbalmente en los 10 mandamientos. También lo expresa verbalmente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Estas son leyes. La conciencia se pone dentro de ti para advertirte cuando estás rompiendo una. La conciencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pequeña luz roja que se enciende. Pero hay algo en tu propio corazón y en tu propia alma que te pone rojo y te dice: no hagas eso, estás equivocado. La mayoría de nosotros vamos en contra de nuestra conciencia una y otra vez. Y en un momento les mostraré cómo pagamos por ello, porque la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Primero está la mala conciencia, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En otro lugar la Biblia dice de la conciencia contaminada. Tito 1:15. Para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Puedes tener una mala conciencia y una conciencia contaminada. Y esto es lo que me conmueve acerca de estas escrituras. Lo mismo que nos dice cuando estamos conscientemente equivocados, se vuelve corrupto. Como una campanita que se supone debe sonar y darnos una nota clara, se resquebraja de modo que su nota sea falsa. Y eso es cierto, que cuando rechazas la voz de la conciencia una y otra vez después de un tiempo, la voz de la conciencia misma se contamina y se vuelve malvada y te da señales equivocadas para que tú también puedas estrellarte al acercarte a la pista de una decisión. Porque ya ves, tu conciencia empieza a llamar bien al mal, llamará al bien mal. Pondrá oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dirá que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Se convierte en el mal mismo. Cuando vas en contra de tu conciencia una y otra vez, llega un punto, una línea divisoria, en el que tu conciencia ya no es confiable en lo absoluto. De hecho, te llevará en la dirección equivocada. Y cuando llegas a ese punto, llegas a una situación muy peligrosa en tu vida, porque entonces no habrían dejado de ofenderse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tienen conciencia de pecado. En otras palabras, existe la posibilidad de que puedas destruir tu conciencia. La Biblia habla, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, habla de personas que tienen una conciencia cauterizada como un hierro candente, como un hierro de marcar. Tienes la conciencia cauterizada. Tu conciencia ha sido alejada como amiga y consejera, y regresa en forma de remordimiento, y regresa en muchas formas diferentes. La conciencia puede ser utilizada incluso por los espíritus malignos. Verás, Dios lo puso en tu corazón para ayudarte y guiarte por la vida. Y tu conciencia te ha dicho que no digas esa mentira, que no vayas a ese lugar al que fuiste la otra noche. Y lo hiciste de todos modos. Te dije que no desobedezcas a tus padres, pero lo hiciste. Entonces haces tu conciencia más y más dura. Verás, el Espíritu Santo usa la conciencia para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la conciencia para atraerte al Señor Jesucristo, y tú dices no, 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 no. Y después de un tiempo, tu corazón se vuelve cada vez más duro, y más y más y más duro, y más y más. Dios todavía te ama. Dios quiere perdonarte. Todavía no es demasiado tarde para nadie aquí. Pero conozco personas, teólogos muy brillantes, que piensan que hay una línea más allá de la cual puedes ir y en la que ya no puedes ser salvo. Te vuelves reprobo, con una mente reprobada, tan endurecido que no puedes venir a Cristo. Sé que la Biblia dice que hay pecado de muerte, y también sé que Jesús habló de un pecado que no podía ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese rechazo total de Cristo que no puede ser perdonado. Creo que eso es lo que es. Estamos hablando de algo aquí esta noche que es muy, muy sensible, delicado y peligroso. Y conozco a muchas personas que tienen algo de iglesia, van a la iglesia,
han sido bautizados, pero nunca han conocido realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y están en peligro de endurecer sus corazones y endurecer su conciencia, hasta que ya no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si puedes venir a una reunión como esta y escuchar el Evangelio de Jesucristo cantando y predicando, y no te toca el corazón en lo absoluto, cuidado, porque ya ves, puedes endurecerte en el Evangelio. Tenemos mucho Evangelio ahora en Estados Unidos, en la televisión, la radio y las iglesias. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No me importa lo que hagan solo para llevar a la gente a Cristo. Pero el peligro es que escuchamos tanto evangelio que entra por un oído y sale por el otro, y no se aloja en nuestro corazón. Y no profundizamos como habla Andrés Crucian hace un momento, y cantando sobre debe ser profundo hasta que lleguemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Estoy encantado de escuchar cuántas iglesias en esta ciudad tienen estudios bíblicos y clases bíblicas, y cuántos predicadores en la ciudad predican mensajes expositivos, llevando a la gente a través de la Biblia y enseñándole mientras predican, porque esto ayuda a la gente a creer. Pero tenemos tanta gente que piensa que porque han sido fieles a la iglesia, o porque han dado a la iglesia, o porque han hecho algunas buenas obras, van a ir al cielo. Y la Biblia claramente dice que no se puede ir al cielo por obras, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras propias, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiera llegar al cielo, Cristo nunca habría muerto en la cruz. Si pudiera llegar al cielo trabajando desde la mañana hasta la noche, todo el día, y aún si no fuera suficiente, porque estoy destituido de la gloria de Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz y pagó la pena y el precio de mis pecados y me dio vida eterna. Y aquí hay algo interesante que sucedió cuando acepté a Cristo, y esto te sucederá a ti. Puedes volver a sensibilizar tu conciencia, y tu conciencia puede volver a ser la conciencia de un niño pequeño simplemente. Y no me pongo como ejemplo en absoluto de ninguna bondad, pero te puedo decir esto, y creo que un cristiano camina por ese camino. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia y guía, dirige e instruye. Oh, tener una conciencia libre de toda ofensa, dijo el apóstol Pablo, para tener la conciencia limpia. Esa pequeña luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora la Biblia habla de una conciencia que convence. Y ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Y por supuesto está hablando de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús había estado enseñando, y estos fariseos le habían traído a Jesús a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y le dijeron: Señor, dices que eres un maestro, dices que eres un rabino, muy bien, ¿qué haremos? ¿Apedrearemos a esta mujer? La ley dice que debemos apedrearla y matarla. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús escribió en el suelo. No sabemos qué escribió, pero creo que escribió los 10 mandamientos. Y leyeron los 10 mandamientos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Puede que no hayan sido culpables de quebrantar el 7º mandamiento, pero tal vez fueron culpables de quebrantar el 10º mandamiento, o el primer mandamiento, o el tercer mandamiento, porque ninguno de esos líderes religiosos podía tomar esa piedra y arrojarla, porque ellos eran culpables. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña también que la conciencia no puede curar la herida que inflige, no puede lavar la mancha del alma, no puede deshacer el pecado, no puede cubrir tus pecados. Ese no es su negocio. Su negocio es condenar. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección lo que nos salva de nuestros pecados. Solo Cristo puede decir a nuestras almas y a nuestra propia conciencia: estad quietos,
Como le dijo al mar enojado hace mucho tiempo, te pido esta noche que vengas al pie de la cruz y encuentres el perdón de todos tus pecados. Te pido que vengas a la cruz esta noche y recibas la vida eterna. Te pido que vengas a la cruz esta noche mientras aún puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque verá, hay algunos pasajes extraños en la Biblia que hablan de que Efraín está unido a sus ídolos. Déjenlo en paz. En otras palabras, Efraín está absorto con sus juguetes que Dios dijo, déjenlo en paz, no lo molesten, que se lo pase bien, que esté perdido. La Biblia dice, el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado sin remedio. No pretendo conocer todo el significado de esas escrituras. No me atrevo a ir más allá de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero les diré que esa advertencia se encuentra en toda la Biblia. Recuerdo una historia que contaron hace años, creo que el doctor Roger Lee la solía contar, sobre un hombre en Nigeria. Y tienen un lugar allí, y he visto ese lugar, se llama Más Allá del Punto de Redención. Y este hombre había podido nadar el Canal de la Mancha varias veces. Así que vino a Estados Unidos y dijo, voy a nadar el río Niágara, en ese punto en el que dicen que no se puede nadar. Entonces se reunió una gran multitud y él se zambulló y comenzó a nadar con brazadas poderosas. Un hombre muy fuerte y nadador muy rápido. Y llegó a ese lugar que llamaban el punto de no redención. Saludó a la multitud y se zambulló nadando. Recogieron su cuerpo río abajo. Murió. Hay un punto más allá del cual no puedes ir. Hay un punto en tu rechazo de Cristo o en tu negligencia hacia Cristo. Un punto más allá del cual no puedes ir sin poner tu vida en peligro, tu alma en eterno peligro. Voy a pedirte esta noche que te rindas a Cristo. Dices, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Ven a Dios. Dios lo hizo muy simple. Que las personas sin educación, los ciegos, los sordos, los mudos, los educados, las personas de todas razas, en todo el mundo pueden hacer lo que Dios pide. Él solo te pide que creas. Y esa palabra creer, sin embargo, tiene mucho que decir. Significa estar firme, poner tu confianza en Dios totalmente. Significa que estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Lo que también significa un cambio de estilo de vida, un cambio en tu forma de vivir. De ahora en adelante Dios es primero, no vuestras concupiscencias, ni vuestros ídolos, ni vuestro trabajo, pero Dios y Cristo se convierten en el Señor de tu vida y lo recibes como el Señor Jesucristo. Voy a pedirles que hagan algo esta noche, que hemos visto hacer a cientos de personas en este estadio esta semana. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora mismo, que vengas y te pares frente a la plataforma y digas esta noche, no estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. No sé si he endurecido mi conciencia o no, pero quiero asegurarme esta noche y dejarlo entrar. Quiero arreglar mi vida con el Salvador y Señor. Quiero asegurarme de ello. Levántense y vengan ahora mismo. Cientos de ustedes de todo el estadio. De todo el estadio. ¿Por qué te pido que vengas? Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre. Él fue colgado en la cruz públicamente por ti. La gente se reía de él. Puede que se rían de ti. Se burlaban de él cuando estaba colgado allí. Pero él lo hizo por ti, porque te amaba. Ahora levántese y vengan. Y párense aquí en silencio y con reverencia y digan esta noche, quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber que Él está allí. Él me ha hablado esta noche. Él me ha convencido esta noche. He estado perturbado esta noche. Usted viene y se para. Y después de que haya venido y se haya parado aquí, le diré una palabra y oraré con usted. Y les daremos algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o familiares te esperarán. Si has venido en autobús te esperarán. Levántate rápido ahora mismo, de todo el estadio, del coro, de todas partes.
Me gustaría decirles unas palabras a los que están viendo este video. Como ya saben, estamos aquí en Liberbrook, en Memphis, Tennessee. Unas 40,000 personas aquí esta noche y cientos de personas vienen de todas partes del estadio para comprometerse con Jesucristo. No tienes que estar aquí en este estadio para encontrar a Cristo. Puedes encontrarlo donde estés. Puede que estés sentado en un bar, en una habitación de hotel, en tu propia casa, pero puedes decidir hoy a Cristo. Pero puedes decir sí a Cristo. Él perdonará todo el pasado. No me importa lo que sucedió. No me importa lo sucio y sórdido que sea. Él te perdona porque te ama. Él te ama tanto que murió por ti. Así que puedes recibirlo en esta hora. Solamente dile: Señor, entra en mi corazón.